Hola, ¿qué tal? Vamos iniciando el curso de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Antes de empezar con el análisis complejo, vamos a hacer un repaso de los números complejos. Estudiaremos el concepto de número complejo, cuáles son las operaciones aritméticas con números complejos, la forma cartesiana, forma polar de los números complejos. Entonces, aquí iniciamos. Bien, primero la definición de un número complejo es la siguiente. Vamos a considerar que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a la unidad imaginaria. Entonces, un número complejo es cualquier expresión de la forma x más y por y, donde tanto x como y son números reales. A esta forma de escribir un número complejo se le denomina la forma cartesiana o binómica. El conjunto de los números complejos lo vamos a escribir de la siguiente manera. Bueno, denotamos el conjunto de los números complejos con este símbolo y los números en el conjunto de los números complejos están todas las expresiones de la forma x más y, donde tanto x como y son números reales y además y es la unidad imaginaria. Para denotar un número complejo arbitrario, comúnmente se utiliza la variable z, se denomina la variable compleja z. Entonces tenemos que para denotar un número complejo arbitrario utilizamos la variable compleja z, en algunas ocasiones w cuando es necesario representar más de un número complejo arbitrario. Si ya utilizamos z podemos también utilizar w. Bueno, entonces si nosotros tenemos este número complejo z de la forma x más y, a esto que está aquí, a esto se le denomina la parte real del número complejo. Entonces aquí vamos a escribir que x, solamente la x, es la parte real del número complejo z y lo vamos a denotar de esta manera. La parte real del número complejo z es x. Si quieren aquí le escribimos que es parte real de z. Es la parte real de el número complejo z. Luego, la parte imaginaria del número complejo z es y. Y es igual a la parte imaginaria del número complejo z. Es importante remarcar que solamente consideramos al número real y como la parte imaginaria, no se acompaña de la unidad imaginaria. Entonces esta es la parte imaginaria de z. Entonces nosotros vamos a declarar que un número complejo se compone de tres partes: parte real, parte imaginaria y la unidad imaginaria. La unidad imaginaria es un factor de la parte imaginaria de el número complejo z. Así, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una expresión que representa un número complejo. Supongamos que tenemos que z es igual a 2a menos b más 7 a por i. Entonces, donde i es la unidad imaginaria, a y b vamos a suponer que son números reales. Entonces, si nosotros queremos identificar la parte real de este número complejo que estoy llamando z, entonces la parte real en este caso es 2a menos b. Y la parte imaginaria de este mismo número complejo z será equivalente a 7 veces a, lo que acompaña a la unidad imaginaria. Entonces, esta es la definición de un número complejo y esta es la terminología que utilizaremos cuando se haga referencia a la parte real o a la parte imaginaria. Bien, ya que definimos que es un número complejo, ahora vamos a estudiar o a repasar la aritmética de los números complejos. Para operar los números complejos, dice aquí, vamos a utilizar normas básicas de aritmética. A continuación se definen las operaciones. Primero, la definición de igualdad. Se dice que dos números complejos, vamos a suponer que tenemos un número complejo llamado z subíndice 1 y otro número complejo denominado z subíndice 2, son iguales siempre y cuando la parte real de z1 es igual a la parte real de z2 y necesariamente también la parte imaginaria de z1 tiene que ser igual a la parte imaginaria de z2. Por ejemplo, vamos
poniendo una situación. Supongamos que nosotros tenemos que Z1, vamos a suponer que tenemos que Z1 es igual a 2A menos B más 4i. Déjeme recomodar este símbolo. Bueno, no quiere. Ahí está. Más 4i. Este que está aquí es un número complejo Z1. Y que hay un número complejo denominado Z2 que es igual a 3 más, no sé, puede ser menos A más 4b por i. Entonces aquí tenemos estos dos números complejos. Nosotros aquí voy a inventar un ejemplo para que vean cómo utilizar esta propiedad de igualdad, esta definición de igualdad en los números complejos. Dice, vamos a suponer que nosotros queremos determinar, lo que nosotros queremos hacer es determinar cuáles son los valores. Vamos a determinar el valor de A y el valor de B tal que, o sea, queremos determinar el valor de A y el valor de B tal que Z1 sea igual a Z2, tal que Z1 sea igual a Z2. Entonces eso es lo que queremos determinar en este ejemplo que está aquí. Bueno, pues si utilizamos la definición, entonces necesariamente para que Z1 sea igual a Z2, la parte real de Z1 tiene que ser igual a la parte real de Z2. La parte real de Z1 en este caso es 2A menos B. Y eso tiene que ser igual a la parte real de Z2. La parte real de Z2 es equivalente a 3. Luego, la parte imaginaria de Z1 tiene que ser igual a la parte imaginaria de Z2 en este caso. Entonces quedaría que menos A más 4b menos A más 4b, que es la parte imaginaria de Z2, tiene que ser igual a la parte imaginaria de Z1, que es 4. Entonces, si se fijan, aquí nos queda un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ya para resolver este sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, pueden utilizar cualquiera de los métodos que aprendieron en álgebra lineal. Por ejemplo, puede ser suma y resta, igualación, sustitución, regla de Kramer, etcétera, de los métodos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, si utilizamos no sé, la regla de Kramer, entonces primero necesitamos calcular el determinante de la matriz de coeficientes, que le voy a llamar delta. Para calcular delta, entonces va a ser el determinante de, aquí voy a poner 2, aquí va menos 1, aquí va menos 1 y aquí va 4, que son los coeficientes de A y de B. Entonces quedaría algo más o menos así. Bueno, calculamos este determinante y me va a dar como resultado 8 menos 1 y esto es equivalente a 7. Luego voy a calcular el que voy a llamar, lo voy a llamar así, el delta subíndice A. Si recuerdan, para calcular el delta subíndice A, lo que hacemos es sacar el determinante de una matriz de orden 2. En la primera columna, en lugar de colocar este 2 y este menos 1, colocamos este 3 y este 4. Entonces aquí me va a quedar un 3, aquí va un 3, aquí va un 4. Bueno, no quiere escribir, ahí está ya. 3 y 4. La segunda columna es tal cual las componentes que están en delta. O sea, la componente 1, 2, aquí va menos 1, aquí va 4. Y entonces podemos sacar el determinante, que sería 12 menos 4 por menos 1 es menos 4 y esto es equivalente a 16. Entonces ya tenemos delta subíndice A y ya nada más nos falta sacar delta subíndice B para realizar los dos cocientes y entonces tener los valores de A y de B. A ver, déjeme hacer espacio. No quiere ser para arriba, recórrete. Bueno, aquí va. Entonces vamos a hacer el espacio necesario. A ver, nada más si necesito que se vea parte de, ahí está, del sistema. Entonces ahora vamos calculando delta subíndice B. Si calculamos delta subíndice B,
Deje borrarle aquí poquito para que aparezca en subíndice. Entonces ya te va a quedar que este es el determinante de. Ahora, en la primera columna sí se coloca el 2, el menos 1, si recuerdan. La segunda columna se sustituye por el 3 y el 4. Aquí 3 y 4. Y entonces sacamos el determinante de esta matriz que da 8 menos 3. Recordarán que para calcular el determinante de una matriz de orden 2 se multiplican las componentes de la diagonal principal y a eso le restan el producto de las componentes de la diagonal secundaria. Por si no lo recuerdan. Esto entonces, si lo simplificamos, queda igual a 11 y entonces ya tenemos que para que Z1 sea igual a Z2, A tiene que ser igual a delta subíndice A entre delta, es decir, 16 séptimos. Entonces aquí ya me queda 16 séptimos y B tiene que ser igual a el delta subíndice B, que es 11, entre el delta, que es 7. Y entonces ya tenemos los valores de A y de B tal que Z1 y Z2 sean iguales. Ahora, para la suma y la resta, vamos a considerar que tenemos dos números complejos, Z1 y Z2. Entonces, si lo que queremos es determinar el número complejo Z1 más Z2, lo único que necesitamos hacer es sumar la parte real de Z1 con la parte real de Z2. Y para obtener la parte imaginaria de Z1 más Z2, hacemos la suma de la parte real, imaginaria, perdón, de Z1 más la parte imaginaria de Z2, claro, acompañado eso por la unidad imaginaria, y así es como obtenemos el número complejo Z1 más Z2. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que Z1 es equivalente a 9 menos 7i, y vamos a suponer que Z2 es equivalente a 4 más 2i. Entonces, si nosotros queremos determinar el número complejo Z1 más Z2, lo único que necesitamos es, para obtener la parte real de Z1 más Z2, es sumar 9 y 4. La suma de 9 y 4 es equivalente a 13. Luego, para obtener la parte imaginaria, hacemos la suma de menos 7 y 2. Entonces me queda como resultado menos 5, y esto va acompañado de la unidad imaginaria. Esta tableta está un poco falla, esperemos que ya no nos dé problemas. Bueno, ahí vamos. Luego, para determinar quién es el número complejo Z1 menos Z2, lo único que necesitamos es a la parte real de Z1, que es 9, le restamos la parte real de Z2, que es 4. En este caso da como resultado 5, la parte real de Z1 menos Z2. Luego, para determinar quién es la parte imaginaria de Z1 menos Z2, lo que hacemos es a menos 7 le vamos a restar el 2, y menos 7 menos 2 es equivalente a menos 9. Y como esta es la parte imaginaria, entonces este va acompañado de la unidad imaginaria. Entonces así es como obtenemos el número complejo Z1 más Z2 y el número complejo Z1 menos Z2. Así es como están definidas la suma y la resta de números complejos. Para la multiplicación podemos utilizar propiedad distributiva para llegar a esta fórmula que está aquí. Bueno, aquí dice que si tenemos Z1 y Z2, dos números complejos, entonces aquí hay una formulita donde ya nada más tendríamos que identificar quién es aquí va la parte real de Z1 por la parte real de Z2, menos la parte imaginaria de Z1 por la parte imaginaria de Z2. Esto que está aquí en el paréntesis es la parte real de Z1 por Z2. Luego, esto que está acá, en el paréntesis, es la parte imaginaria de Z1 por Z2. Para llegar a esta fórmula podemos utilizar propiedad distributiva. Es decir, si yo quiero deducir la fórmula para determinar quién es Z1 multiplicado por Z2. A ver, déjeme ver si aquí está fallando. Ahí está. Multiplicado por Z2. Entonces podemos utilizar
la propiedad distributiva. Para utilizar la propiedad distributiva, aquí voy a colocar quién es Z1 primero. Entonces, si colocamos quién es Z1, que es X1 más Y1 por I. Este es un 1, este de aquí. A ver, déjenme lo acomodo. Y esto va multiplicado por Z2, que es X2 más Y2 por I. Entonces vamos a desarrollar término a término para encontrar quién es la parte real y la parte imaginaria de Z1 por Z2, que es lo que tenemos acá. Si desarrollamos término a término, es decir, aquí vamos a hacer este que está aquí multiplicado por este que está aquí, X1 multiplicado por este que está aquí. Entonces hacemos término a término, luego sería este que está aquí por este que está aquí y multiplicar este término por este que está aquí, aplicando propiedad distributiva. Entonces aplicamos la propiedad distributiva y va a quedar que Z1 multiplicado por Z2, entonces Z1 multiplicado por Z2 será equivalente a, primero es X1 por X2, entonces queda X1 multiplicado por X2, déjeme rehacer esta X, X1 multiplicado por X2, luego es X1 multiplicado por Y2 y multiplicado por Y, luego es más X1 multiplicado por Y2 y luego multiplicado por la Y. Bueno, a ver, ya le reacomodé un poquito. Vamos entonces. Entonces, este término que está aquí es del producto de x1 con x2. Este término que está aquí es el producto de x1 con y2 por y, que es esto que está aquí. Este término que está aquí es el de y1 por y multiplicado por x2, que es equivalente por propiedad conmutativa a x2 por y1 y luego por y. Ya nada más falta y1 por y multiplicado por y2 por y, que es equivalente, entonces sería más y1 por y2, y1 por y2 por y elevado al cuadrado. Luego, si recuerdan de su curso de precálculo, una potencia de la unidad imaginaria se puede simplificar. Si quieren, aquí lo voy a anotar. Recordarán que y es equivalente a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, y elevado al cuadrado es equivalente a menos 1. Y elevado al cubo, bueno, solo para cuando sea necesario, es equivalente a menos i. Y elevado a la cuarta es equivalente a 1. Y así sucesivamente. Si necesitamos determinar cuánto da i elevado a la quinta, por leyes de exponente lo podemos reescribir como i a la cuarta por i, que es equivalente a la unidad imaginaria. I elevado a la sexta, a la 7, a la 8, 9, 10, 11, 12, así sucesivamente. Entonces quiere decir que este factor que está aquí como i elevado al cuadrado lo podemos cambiar por menos 1. Entonces si cambiamos este i elevado al cuadrado por menos 1, vamos a agrupar este término que está aquí con este término que está aquí y estos dos van a formar la parte real de z1 por z2 y luego en estos dos términos de acá, en el término en este y en este que está aquí, vamos a aplicar propiedad distributiva o bueno, vamos a factorizar la unidad imaginaria, como le quieran llamar. Entonces ya me va a quedar que z1 multiplicado por z2 será equivalente a x1 multiplicado por x2 menos, este signo menos es de este que está aquí, de menos 1 por y1 y por y2 es menos y1 por y2, entonces me queda menos y1 por y2, este que está aquí es la parte real de z1 por z2 y la parte imaginaria entonces la vamos a obtener de este término y de este que está aquí, haciendo x1 por y2, entonces aquí me queda x1 por y2 más x2 por y1 más x2 por y1.
le factorizamos la unidad imaginaria y así es como queda la fórmula que presenté acá arriba en la definición. Vamos a suponer que tenemos dos números en específico y queremos determinar cuánto da la multiplicación de esos dos números. Por ejemplo, supongamos que tenemos que z1 es equivalente a 3 más 2i y que z2 es equivalente a menos 2 más i, por ejemplo. Entonces pueden utilizar la fórmula o pueden desarrollar término a término. Si a veces es más práctico aplicar propiedad distributiva que tener la fórmula para sustituir. Si aplicamos término a término, entonces te quedaría 3 multiplicado por menos 2, que es equivalente a menos 6. Luego es 3 multiplicado por i, es equivalente a 3i, más 3i. Luego es 2i multiplicado por menos 2, que es equivalente a menos 4i. Luego multiplicamos 2i por i, que es equivalente a menos 2. Bueno, quedaría 2i al cuadrado, solamente que i cuadrado es menos 1. Bueno, déjeme registrarlo, entonces quedaría 2i elevado al cuadrado, solamente que i cuadrado es equivalente a menos 1, entonces este término que está aquí, todo este término que está aquí es equivalente a menos 2 y es término semejante con este que está aquí. Entonces ya tenemos que z1 multiplicado por z2 es equivalente a menos 8. Y luego agrupamos este término con este que está aquí, 3i menos 4i es equivalente a menos i, menos 8 menos i. Y este es entonces el número complejo que representa a z1 por z2, siempre y cuando z1 sea este número y z2 sea este otro número. Bien, continuamos un concepto importante para las operaciones, en particular para realizar el cociente de forma algebraica de dos números complejos, es la definición de conjugado de un número complejo. Dice que si tenemos un número complejo z, que es de la forma x más y por i, entonces el conjugado de z, que lo vamos a denotar de esta manera, está dado por el conjugado de z es x menos y por i. O sea que si tienen un número complejo, su conjugado es otro número complejo, tal que la parte real es exactamente igual y solo cambia el signo a la parte imaginaria. Y por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un número complejo z igual a 7 más 3i, por ejemplo. Entonces, si queremos determinar quién es el conjugado de z, en este caso sería 7 menos 3i. O, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un número complejo w que es igual a 9 menos i. Entonces, pues, el conjugado de w será equivalente a 9 más i. Nada más es otro número complejo tal que sus partes reales son exactamente iguales y la parte imaginaria no son iguales, sino que en valor absoluto son iguales porque una tiene el signo contrario. O por ejemplo, un complejo que voy a denominar z subíndice 1, que es igual a 4i, por ejemplo. Entonces el conjugado de z subíndice 1 será equivalente a menos 4 veces la unidad imaginaria. Así es como está definido el conjugado de un número complejo. Bien, además el conjugado de un número, el conjugado tiene dos propiedades muy importantes. Si nosotros tenemos dos números complejos, uno que sea z igual a x más y por i, y su conjugado, que en este caso es x menos y por i, entonces z más su conjugado será equivalente a 2 veces lo que vale x. Así quedaría entonces quién es z más su conjugado. Luego si queremos determinar quién es z multiplicado por su conjugado, entonces esto da como resultado x más y por i. Si desarrollamos con propiedad distributiva que multiplica a x menos y por i, y esto será equivalente a, por producto de binomios conjugados, x cuadrada menos y cuadrada i cuadrada, pero como i cuadrada es menos 1, entonces se transforma en más
y cuadrada. Entonces el conjugado tiene estas propiedades que si sumamos un número complejo con su conjugado nos da como resultado 2 veces la parte real